hay algo fundamental cuando hablamos de inversiones, cuando hablamos de crear un patrimonio. Warren Buffett decía, la regla número 1 es no perder dinero, pero más importante, la regla número 2, nunca olvides la regla número 1. Sobre esto pareciera que nos dio una receta incompleta para poder crear un pastel perfecto. Porque claro, cuando nosotros tenemos retrocesos históricos de los índices emblemáticos o más emblemáticos de América, Standard & Poor's, Nasdaq, Dow Jones, con pérdidas de más del 34%, yo me hago esta pregunta: entre crisis y recesiones, ¿cómo protejo mis inversiones? Mi nombre es Ibrahim Martínez y al lado de Key to Markets y de Rankia en colaboración, vamos a buscar la clave y la respuesta que al día de hoy a muchos analistas financieros, personas que se dedican a este nicho, les tiene quebrado un poquito el coco. Primero que nada, Key to Markets se da el gozo, quizá el atrevimiento, porque desafiar a un magno de las inversiones, un magno del mundo bursátil como Warren Buffett, no es fácil, no es tarea sencilla. Sin embargo, agregamos que la clave está en utilizar derivados financieros. Pero a ver, vamos a ponerlo en orden. Hablando desde una perspectiva de números para que te des cuenta el día de hoy cómo esto ha afectado realmente tu patrimonio. Estamos hablando de que en los últimos 2 años, Standard & Poor's generó un beneficio, sí, del 26%, ok, está bien. Ya lo equiparé con esta pérdida del 24% que tuve el día de hoy, o este año. Es decir, tengo un beneficio de un 2%, sin embargo, visto de otro modo, yo inicié un negocio con $1000, de lo que sea. Si te dijera que tienes que esperar 2 años para obtener apenas $20 de beneficio, ¿valdría la pena para ti? ¿Tendrías un modo de subsistir, de sobrevivir? No hablemos si tenemos familia, no hablemos de esto porque se pone peor la situación aún. Y visto de otro modo, algo que muy pocas personas que empiezan en el mundo financiero visualizan. ¿Qué es esto? El activo más preciado para el hombre siempre ha sido el tiempo. Te ha tomado 24, 34% de pérdida darte cuenta que realmente tu tiempo se ha desperdiciado 2 años esperando un beneficio. En lugar de irme a índices, mejor me voy a CETES y le saco más rendimiento. ¿Cuál es el pequeño detalle? Bueno, que hace un año CETES estaba estancado todavía en 6%. Entonces, ¿qué hago? CETES, la bolsa americana, la bolsa de Londres, todo está por los suelos, criptomonedas ya ni se diga. ¿Cuántas veces ven esta fue en criptomonedas? Bueno, ya cada quien sabe su respuesta. A lo que quiero llegar es que en algún momento de la historia se crea el derivado CFD. A ver, pero yo no le invierto a los derivados Forex, futuros, warrants, swap, CFD, opciones put, call, hasta opciones binarias si quieres. Por el tema de que es riesgoso. Es riesgoso aquello que no se conoce. Es riesgoso aquello en lo que se trata de inaugurar o aperturar y estar desinformado. ¿Qué pasaría si te dijera que en algún momento toda la economía de un país, que al día de hoy es un país de primer mundo, se rescató gracias a utilizar un derivado financiero? Que ojo, en su momento ni siquiera estaba regulado. Es como si el día de hoy el avión presidencial tuviera dueño, que no fuera presidencia misma. Te voy a contar la historia de lo que fue Londres en su momento, o las tierras británicas. Aproximadamente hace 40 años, si los números no me fallan, las tierras británicas se declaran en una crisis y en una recesión. Y ojo, ante crisis y recesiones, ¿cómo protejo mis inversiones? Es justamente el escenario que tenemos el día de hoy. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, el encargado de las minutas de política monetaria de ese momento, pudiese decir que adoptamos el papel de Christine Lagarde, pero hace 40 años, declara una recesión, pérdidas de empleo, en un solo día 10,000 pérdidas de empleo, en una semana 100,000 pérdidas de empleo. Eso en México la verdad es que se ve muy normal, yo creo que pasa a diario. ¿Cuál es el pequeño gran problema aquí? Que una economía de primer mundo, sostenible y escalable, realizando ese tipo de acciones, ¿a qué escenario nos podría llevar?
Si no hay producción de empleo, o si no hay en este caso trabajadores, no hay producción, Producto Interno Bruto para el país en general. ¿Qué es lo que sucede si no existe este beneficio? Ok, si yo soy un familiar desempleado, igual que 100,000 familias, mi necesidad principal no está enfocada en invertir en Tesla, invertir en Netflix, en Amazon, que sí, suena a lo mejor muy idóneo y superlobo de Wall Street. No, mi necesidad es cubrir los costos de la canasta básica. Mi necesidad se basa al 100% en establecer que mi familia el día de mañana tenga para comer. De loco voy a estar invirtiendo en la bolsa ahorita. A todo lo contrario, los bonos en ese momento empezaron a disminuir. Y te estoy hablando de bonos gubernamentales que por excelencia son los más seguros y de menos riesgo en el mercado. ¿Qué es lo que hago entonces? Me empiezo a preocupar por canasta básica, aunado a eso, aumentan tipos de interés, todo se hace más caro. Mi necesidad es mi familia, mi prioridad es mi familia en este momento. No voy a estar invirtiendo. ¿Qué es lo que sucede si yo no invierto? Ok, si no hay una inversión local por parte de nosotros, supongamos que alguien de nosotros no invierte en absolutamente ninguna empresa mexicana, menos lo van a hacer empresas extranjeras, porque no existe esta localía como respaldo. ¿Y qué es lo que sucede si no hay una inversión extranjera? Ok, no va a haber esa fuente de ingresos o de financiación para esta misma empresa para crear más fuentes de empleo en el mismo país. Ya no hablemos de una expansión, sino en el mismo país. ¿Qué es lo que sucede si a las tierras británicas las empiezan a ver como un país de riesgo, un país de tercer mundo, que es la realidad? Ok, yo ni de chiste, yo en este caso como Tesla no tengo oportunidad de abrir una nueva cadena de negocios ahí, porque la gente, el capital humano no tiene el capital económico para poder adquirir mis productos. Se detiene aún más la fuente de empleo. ¿Y qué es lo que sucede en este momento? Okay. Se vienen prácticamente 3 crisis. Número 1, recesión. Número 2, escasez de empleo absoluta. Y número 3, en algún momento de eso, si hubiéramos continuado, adquirimos una deuda con el FMI y repetimos la historia de El Salvador. Nos dolarizamos porque no podemos pagar y después le jugamos al emprendedor con Bitcoin. Eso es otro tema, otra plática. Sin embargo, llegan 2 visionarios, sabios inclusive al día de hoy del mercado, llamado John Wood y Brian Killan. ¿Quiénes son estas personas y qué hicieron por Londres en su momento, por las tierras británicas? Estas personas, al darse cuenta que no tenían absolutamente ningún retorno del mercado de capitales, porque todo estaba perdido prácticamente, llegan con una propuesta llamado el CFD. Pero a ver, ¿por qué yo como empresa, como hedge fund, es decir, un fondo de alto riesgo, voy a invertir en un CFD cuando ya está el mercado de futuros? Cuando ya tengo mercados de swaps, tengo opciones put, call. ¿Por qué? ¿Por qué voy a comprar una Pepsi cuando ya tengo una Coca-Cola? Todo se basa en el tema de la capacidad adquisitiva de un mercado o de un nicho o de un determinado sector poblacional. Te voy a poner un poco de contexto. El día de hoy aperturar un mercado de futuros, una cuenta relativamente estable o cuando menos con la capacidad de mantener 3 contratos al mismo tiempo, te requiere $3,500, $5,000. Microfuturos. ¿Quién tiene al día de hoy $3,500 que le sobren en la bolsa? Imagínate en ese momento abrir una posición completa de un contrato de futuros. Vámonos a los números más bajos, $10,000. Sin contar la inflación que tenemos al día de hoy, nos elevamos a $15,000, $20,000. Estamos hablando de un costo excesivo para algo que yo no tengo la solidez de mantenerlo. ¿Qué es lo que llega a hacer John Wood y esta otra persona? Fácil y sencillo, ¿sabes qué? Te voy a dar la opción de que te beneficies por la diferencia de los precios, un contrato por diferencia de precio. Netflix está en $300, cae a $150 y tú tienes la posibilidad de vender sin tener y te beneficias de este margen de $150. De comprar sin adquirir, y si en este caso alguna compañía que esté en su punto máximo histórico llega a verse afectada, tú no tienes que preocuparte porque esa acción se vuelva a recuperar. Sin embargo, pasa algo muy curioso. Ok, los hedge funds igual y ya lo empezaron a utilizar como una cobertura. ¿A fin de qué? El hedge fund en ese momento era como una fintech, como una entidad bancaria. Buscamos captar el mayor capital de los clientes para otorgar créditos, por supuesto, que a la final nos van a traer más beneficio como empresa.
La gente que invierte conmigo, yo ya me comprometí en un mercado de deuda. Les tengo que dar un rendimiento a base de este pagaré. ¿Cómo hago eso si me están incumpliendo los pagos? Voy con estas dos personas, ¿sabes qué? Necesito un contrato por diferencia de precio, se me ocurre, de Coca-Cola. Ok, se apertura esta opción. Sin embargo, no fue hasta décadas de los 90 aproximadamente, donde este mercado se empezó a buscar o se empezó a buscarle una regulación como tal. Sabemos que el CFD es descentralizado, sí lo es, al igual que Forex, lo es. Futuros de pronto puede que esté centralizado y regulado, sí, pero al final del día sobre el mercado financiero no hay ninguna garantía y eso es algo que nos debe de quedar claro. Si acaso UDIs. Y eso me estoy arriesgando y comprometiéndolo a decir. Pero para mí, Ibrahim Martínez, el mercado financiero no tiene absolutamente ninguna garantía. Es por eso que siempre debemos apoyarnos, por supuesto, de análisis tanto técnico como fundamental. Regresando nuevamente al tema, se aperturan estas posiciones y ¿qué es lo que sucede? Ok, aparecen entidades matrices regulatorias que buscan controlar a la entidad. Ojo, no al activo en sí, sino a la misma entidad. Y si me preguntas, el día de hoy, ¿qué tanto ha evolucionado el tema del CFD, de Forex, en general los derivados financieros? Porque desgraciada y afortunadamente en México el tema del derivado financiero no es tan conocido. Ok, te voy a poner este ejemplo. El día de hoy has perdido 34% en cualquier ETF que replique al Standard & Poor's. Quiero que voltees a ver el tercer fondo y que en estos 2 años observes que se ha mantenido una equidad de 134% de rendimiento anual. ¿Por qué? Suena impresionante, sí, la verdad es que sí. Y créeme que si yo no me dedicara a esto, ni siquiera me la creería. No te la compraría, digámoslo de una manera coloquial. ¿Cuál es el pequeño gran detalle? Que yo estoy ganando mientras todos los demás están perdiendo en el mercado. Y esa pequeña ventaja, esa diferencia de precio, yo la sé aprovechar a fin de beneficiar mi propia cartera. Ojo, invertir en este tipo de activos no se puede dar con cualquier compañía. Debemos de verificar siempre que la regulación que mantenga esa compañía, firma, broker, cuando menos sea FCA. ¿Por qué? Porque la Autoridad de Conducta Financiera fue la matriz en incursionar en este tipo de regulaciones ante estos mercados OTC, over the counter o derivados. Número 2, y algo que me gusta agregar siempre. Para el trader, el gestor de estos fondos PAM, una ejecución SN 100% confiable, 100% eficaz y con el slippage menor posible. ¿Por qué? Porque afortunadamente, y esto de una manera más empresarial, llamémoslo de este modo, Quito Markets ofrece más de 12 proveedores de liquidez. ¿Para qué? Para que tu operación no se vea afectada el día de mañana. En resumen, vamos a agregar esto. Regla número 1, nunca pierdas dinero. Regla número 2, y más importante, no te olvides de la regla número 1. Vamos a sumar una tercera. Espero no me acusen con Warren Buffett. Utiliza un derivado financiero. Y así vas a poder cubrirte entre crisis y recesiones. De ese modo podrás organizar tus inversiones.